«Puedo leer su mente», dijo la niña, hasta que reveló lo que el juez ocultaba. La sala del tribunal de Valescura estaba impregnada de la penumbra de un cielo eternamente gris. Las gruesas paredes de madera absorbían el sonido, dejando solo el eco de la lluvia que martillaba sin cesar los ventanales de vidrio emplomado. En el centro de este sombrío teatro de la justicia, el juez Tyrone Blackwood se mantenía como una estatua de mármol, inmutable y ajeno al drama que se desarrollaba ante él. Un jurado exhausto, una abogada desesperada y una acusada con la mirada perdida en el vacío. Todo parecía un cuadro monocromático de miseria y resignación. Era el juicio de una madre, acusada de un robo insignificante para alimentar a su hijo, un caso de rutina para la máquina de la justicia, un engranaje más en el mecanismo de una ciudad que había olvidado el significado de la piedad. La voz del fiscal, seca y monocorde, recitaba los cargos como si fueran un mantra sin sentido. De repente, una figura diminuta y envuelta en un abrigo demasiado grande para ella, se levantó de la primera fila. Era Maya, la hija de la acusada, de no más de 9 años. Su rostro era una máscara de serenidad inusual para su edad. Sus ojos, pozos profundos de una calma inquietante. Los guardias se tensaron, el fiscal se interrumpió y el silencio volvió a ser el rey de la sala. Todos, incluso el juez Blackwood, la miraron. El aire se volvió espeso, cargado de una tensión que superaba el murmullo de la lluvia. Maya no lloraba, no temblaba, solo miraba fijamente al fiscal y con una voz pequeña pero que resonó en el silencio como un golpe de gong, soltó su declaración. Él está mintiendo. Yo puedo leer su mente. Si la verdad es un camino hacia la libertad, te invito a recorrerlo con nosotros. ¿De qué lugar del mundo nos acompañas? El rostro del juez Tyrone Blackwood, una vez inescrutable, se contrajo en una mueca casi imperceptible de desdén y fastidio. Aquella niña, con su declaración absurda, había roto la rígida coreografía de su tribunal, un santuario que él había construido para protegerse del caos del mundo exterior. Para él, la justicia no era un ideal, sino un mecanismo frío y predecible. Su vida, regida por códigos y precedentes, era un escudo contra las emociones desordenadas. Años atrás había sido un joven idealista, un defensor de la verdad a toda costa. Pero la vida le había enseñado una lección brutal. La verdad era un lujo, no un derecho, y la justicia era un juego en el que ganaba el más fuerte o el más astuto. La sombra de su padre, el respetado juez Blackwood, siempre lo había perseguido. Un hombre de honor inquebrantable que, enfrentado a una acusación de corrupción que él consideraba una calumnia, había elegido el silencio y la vergüenza, quitándose la vida en el estudio familiar, dejando a Tyrone con un legado de culpa y un anillo de sello que él mantenía oculto en el bolsillo de su saco. Este objeto, símbolo de una honra que sentía haber perdido, era un recordatorio constante de su fracaso y de la amargura que lo definía. La idea de que una niña pudiera leer la mente de alguien era, en su visión cínica del mundo, una farsa ridícula, una manipulación emocional para desviar la atención del caso. Mandó a Maya a la banca con una autoridad que era más un eco de su propio vacío que una demostración de poder real, y ordenó que el juicio continuara. La acusada era una mujer de 50 años, cansada, con el peso de la vida en los hombros. Ella, por su parte, miraba al juez con una mezcla de miedo y desesperanza, una mujer que ya no creía en milagros. Era un peón, y él, el verdugo silencioso, el juez de vidas ajenas, que no podía enmendar la suya. La voz del fiscal retomó su ritmo, las palabras cayendo como piedras sobre la madre de Maya, sellando su destino. Blackwood se recargó en su sillón de piel, sintiendo el frío de la tela contra su piel.
La sala se había convertido en un túnel de eco, y la voz del fiscal se ahogaba en el sonido de la lluvia. El juez cerró los ojos y se esforzó por mantener la concentración, por ignorar la imagen de Maya sentada en el banco de los testigos, su pequeña figura encogida, pero con la mirada aún fija en él. Ella no se había rendido. La inocencia de la niña le parecía una ofensa personal, una molesta mosca en su tela de cinismo. Su propio padre había sido un hombre que creía en la verdad, un idealista que se había roto ante una realidad más sucia de lo que podía soportar. Cerón se había prometido a sí mismo que nunca sería tan ingenuo. La justicia no era ciega, era pragmática, y él, un ser humano con sus propias cicatrices, no podía permitirse la debilidad. La madre de Maya no era más que un caso de rutina, un número en una larga fila de expedientes. Su expediente estaba a punto de ser cerrado, su destino sentenciado por un hombre que creía que su misión era imponer la ley, no encontrar la verdad. Cerón sentía una prisa inexplicable, un deseo de acabar con todo y volver a la soledad de su oficina, a la seguridad de sus libros de leyes, a la rutina que lo había mantenido a salvo de la desordenada y dolorosa realidad de las vidas ajenas. Sin embargo, algo en la declaración de la niña lo había perturbado. No era la absurda afirmación de leer mentes, sino la calma con la que lo había dicho, la absoluta convicción de su mirada. Era la misma fe que él había perdido hacía mucho tiempo. El fiscal terminó su discurso y se produjo un breve silencio. La abogada de la defensa se levantó, su voz temblaba de nerviosismo. En su discurso mencionó la desesperación de su cliente, la falta de alternativas, la necesidad de alimentar a su hijo. Eran argumentos que Blackwood había escuchado 1.000.000 de veces, excusas para justificar el desorden del mundo. Y como un relámpago, la imagen de un joven Theron en la oficina de su padre, el humo del cigarrillo flotando en el aire, el silencio pesado después de una discusión, se hizo presente en su mente. Era un recuerdo que había enterrado bajo capas de indiferencia, un fantasma que lo visitaba en sueños, y que ahora volvía a atormentarlo en pleno día. Se sintió desorientado, despojado de su armadura de hierro, y por un instante el rostro de su padre, lleno de una tristeza que él no había podido comprender en aquel entonces, se superpuso a la imagen de la madre de Maya. Se preguntó si la verdad realmente importaba, si la justicia era más que un simple juego de palabras, un susurro, un murmullo que no venía de nadie en particular, pareció flotar en el aire, o tal vez era solo su imaginación. La abogada de la defensa terminó, y Blackwood se preparó para emitir el veredicto. Era un caso sencillo, la evidencia era clara, y él, un hombre que se enorgullecía de su eficiencia, no iba a dejar que un arrebato infantil lo detuviera. Se aclaró la garganta, la voz ronca, una sensación de aspereza en la boca cuando vio que Maya se había levantado de nuevo. El guardia, con su mano en la culata de la pistola, se acercó a la niña, pero Blackwood lo detuvo con un gesto casi imperceptible. La niña lo miraba de nuevo, y esta vez había una urgencia. En sus ojos, algo más que simple inocencia. Su pequeña mano se movió con un gesto lento y deliberado, y ella señaló a un hombre en la primera fila, un hombre que trabajaba en el juzgado. Con voz serena, una calma que heló la sangre de Blackwood, Maya dijo: «Él fue quien mintió en el informe. No fue mi mamá quien robó, fue él. Mi mamá solo vio, y él la obligó a callarse. Si el juez revisa las cámaras, lo verá». La sala de audiencia se llenó de un murmullo inquieto. El hombre al que Maya señaló se puso blanco como un fantasma. Blackwood, que había visto más mentiras de las que podía recordar, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala.
Terón se sintió abrumado por un caos emocional que creía haber domesticado. La afirmación de la niña no era solo un desafío a su autoridad, sino una fisura en el muro que había construido a su alrededor. Se sintió desnudo, vulnerable, como si estuviera parado en medio de la plaza de un pueblo, con todos sus secretos al descubierto. El fiscal protestó. La abogada de la defensa exigió que se le diera un peso a la nueva declaración de la niña. La sala era ahora un circo de gritos y acusaciones, y el juez, el hombre que una vez había sido el amo del control, se sintió completamente impotente. El hombre acusado, con la voz temblando de pánico, balbuceaba incoherencias, pero Terón ya no lo oía. El caos en la sala de audiencias reflejaba el caos en su propia mente. La voz de su padre resonó en su memoria. La verdad siempre encuentra la manera de salir, Terón, no importa cuán profundo la entierres. Se levantó de su silla, un movimiento lento y pesado que hizo que todos se callaran. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era un silencio expectante, lleno de una tensión que podía palparse en el aire. La lluvia seguía cayendo sin cesar, pero el sonido de las gotas de agua ahora le parecía un ruido sordo, distante. Miró a Maya y vio en sus ojos no un poder sobrenatural, sino una pureza que no había visto en años. Su mirada era un espejo que reflejaba todas sus debilidades, todos sus miedos, toda su vergüenza. La niña no había leído la mente del fiscal, había leído la verdad en el corazón de un hombre. El juez, con las manos entrelazadas sobre la mesa, se esforzó por encontrar el equilibrio. El pasado y el presente se estaban fusionando en una agonía que le quemaba. Era la imagen de un hombre tratando de mantener su dignidad mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Era una lucha interna, una batalla entre el cinismo que había abrazado para sobrevivir y la honestidad que había enterrado para olvidar. La niña había destrozado su armadura. Y ahora él se enfrentaba a la cruda realidad de su propia vida. La realidad de que había vivido una mentira por tanto tiempo que ya no sabía quién era. Se sentía como el joven idealista que se había roto al descubrir la mentira de la vida. La voz de su padre, un eco en el silencio de su mente, lo llamaba, lo instaba a hacer lo correcto, a tomar una decisión que él había evitado por décadas. La decisión de ser un hombre de verdad. Se preguntó si la verdad valía la pena, si la justicia era más que un simple juego de palabras. La mirada de Maya no era acusadora, era curiosa, casi compasiva. Era una niña que, con su inocencia, había logrado lo que nadie más había logrado, desestabilizar la fortaleza emocional de Terón. Él se sentía desarmado, expuesto, se sentía como el joven idealista que se había roto al descubrir la mentira de la vida, y por un momento se sintió abrumado por la soledad. El peso de todos los años de negación, de vivir a la sombra de un padre al que él consideraba un mártir de la verdad, le aplastaba. Quería gritar, quería romper algo, quería llorar. Pero era el juez, Terón Blackwood, el hombre que no mostraba emociones. Se tomó un momento, su respiración agitada, y por primera vez en mucho tiempo sintió el pulso de su propio corazón, un latido que le recordaba que estaba vivo. Se dio cuenta de que la niña no tenía ningún poder especial, sino una fe inquebrantable en la verdad, una fe que él había perdido hacía mucho tiempo. Blackwood bajó del estrado, un acto que no hacía desde hacía años. Los presentes lo miraron con incredulidad, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sus pies se movieron con una lentitud que denotaba una gran fatiga. Se acercó a Maya y se agachó a su altura. La niña lo miró, sus ojos enormes y llenos de una calma que contrastaba con la tormenta que se desataba dentro de él. El juez no dijo nada, se limitó a mirarla. En ese instante, él no era el juez Blackwood, era solo un hombre
un hombre que había perdido su camino y que ahora se encontraba frente a una brújula humana. El silencio se prolongó. Las personas en la sala contuvieron la respiración, esperando. No sabían qué pasaría, pero sabían que estaban presenciando un momento de gran importancia. Y entonces, de la manera más inesperada, Terón hizo lo impensable. Sacó de su bolsillo el anillo de sello de su padre, el símbolo de la honra que él sentía haber traicionado, y lo puso en la pequeña mano de Maya. La niña lo tomó con reverencia, y Terón sintió un peso menos en su corazón. Era una entrega simbólica, un reconocimiento de que la verdad, por más dolorosa que fuera, era el único camino hacia la paz. El juez se levantó, su postura más erguida, su voz más clara, y caminó de regreso al estrado. La sala estaba en silencio, la gente miraba atónita, y él se sintió más fuerte que nunca. No era la fuerza que proviene del poder, sino la fuerza que proviene de la verdad. Miró a la abogada de la defensa y le dio una sonrisa que no era condescendiente, sino que venía del corazón. El hombre al que Maya había señalado, el empleado corrupto, trataba de escapar, pero el guardia lo detuvo, y la verdad de sus mentiras, expuesta por una niña, se convirtió en una realidad tangible. La lluvia había disminuido a un leve goteo, y un rayo de sol se coló por las nubes. Terón se levantó. Ya no era un hombre rígido, sino un hombre liberado. Miró a la madre de Maya y con una voz que sorprendió a todos dijo: «Declaro a la acusada, señora María, libre de todos los cargos. La verdad ha sido revelada y la justicia ha sido restaurada». Con esas palabras, Theron Blackwood, el juez de hierro, rompió el protocolo, la ley no escrita que protegía la imagen de los hombres de poder. La revelación que la niña había hecho sobre el hombre del tribunal también había revelado la verdad sobre el corrupto sistema judicial, un sistema que él había defendido. En ese momento, Terón no solo salvó a la madre de Maya, sino que también se salvó a sí mismo. La sala de audiencias, por primera vez, se llenó de un murmullo de esperanza. Las personas se levantaron, el fiscal miró al juez con una mezcla de admiración y pánico, y la madre de Maya, con lágrimas en los ojos, se arrodilló, con las manos juntas, en agradecimiento. Terón, con la mirada fija en el horizonte, sintió una sensación de paz que no había experimentado en años. Había sacrificado su reputación y su carrera, pero había recuperado su alma. El miedo que lo había consumido por años se había desvanecido, y en su lugar había un sentido de propósito. Había sido un hombre de ley, pero ahora era un hombre de verdad. Se dio cuenta de que la justicia no era un simple juego de palabras, sino un acto de valor, de honestidad, un acto que él había ignorado por tanto tiempo. El juez Theron Blackwood, ahora un ex juez, estaba sentado en un banco de parque. La lluvia había cesado por completo y el sol brillaba en el cielo. Maya, con su rostro iluminado por la luz del sol, se sentó a su lado, con el anillo de sello de su padre en la mano. La niña, con la ingenuidad de su edad, no entendía completamente la magnitud de lo que había sucedido, pero sí entendía el sacrificio. Terón no le dijo nada, solo se sentó allí, disfrutando del momento, el aire fresco en su rostro, la sensación de libertad que se había negado por tantos años. La niña, en un gesto de ternura, puso su mano en la de él, y Terón la miró, los ojos llenos de una emoción que había reprimido por décadas. La voz de Terón, suave y temblorosa, se rompió en el silencio del parque. «Gracias, Maya», dijo. «Gracias por mostrarme el camino». La niña lo miró, sus ojos brillando con una luz que no era de este mundo, y sonrió. No había necesidad de palabras, solo de un sentimiento de gratitud. El juez, con el corazón en paz, se levantó. Su futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo.
El pasado ya no era una carga, sino una lección. El mundo había visto su caída, pero ahora podría mostrar su redención. Aún hay tiempo para reparar lo que has destruido. Cerón miró al cielo, la luz dorada cayendo sobre su rostro. Ya no era el hombre que había sido, era algo más. Un hombre que había sacrificado todo para hacer lo correcto. La paz que sentía en su corazón era más valiosa que todo el poder y el prestigio que había perdido. Un hombre que se había liberado de sus fantasmas, que había encontrado la redención en la verdad. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él puede. Cerón, ahora un hombre libre de sus fantasmas, sentado en un banco de parque con malla. La verdadera justicia reside en la honestidad, no en el poder. El desmoronamiento de su vida profesional le dio una nueva vida, una vida llena de propósito y honestidad. La verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino para la libertad. Él era un hombre que había perdido su camino y que había encontrado la redención en la honestidad. Un hombre que había aprendido que la verdad, por más dolorosa que fuera, era el único camino para la libertad.